El nacionalismo y el PRI. Es un poco difícil explicar qué es el nacionalismo, ya que debido a su contexto histórico hay diversas clases. Por ejemplo, ahí influirían tanto las culturas como las costumbres y su hecho histórico que las creó. Aunque hay supuestamente dos tipos de nacionalismo y a muchas personas les parece que es un factor de modernización, pero para otros el nacionalismo es un factor de retroceso y técnicamente las dos oposiciones son correctas dentro de esta relación. Aunque muchos opinaban diferentes cosas respecto al nacionalismo, su objetivo principal era darle al Estado una propia comunidad con el seguimiento igual de sus costumbres, ideologías, historia, cultura, y se relacionaba con el soberanismo nacional, oponiéndose por completo al absolutismo. Para esto, los grupos nacionalistas, para poder terminar con la opresión de los grandes grupos de los imperios, crearon asociaciones y algunos partidos políticos que participan en las oleadas revolucionarias para los, para, para los principios del nacionalismo. Entonces, ya con el nacionalismo surgido de la independencia y la Revolución Mexicana, la sociedad mexicana tuvo grandes cambios, como por ejemplo el cambio de una sociedad agraria a una sociedad urbana y también el gran crecimiento en la población. Esto del crecimiento de la población fue debido gracias a que hubo una gran estabilidad económica porque empezaba la industria y dejaron al lado las actividades agrarias y mineras. Muchos acontecimientos y fenómenos afectaron a la sociedad mexicana. Por ejemplo, la crisis económica en 1929, causada por la Segunda Guerra Mundial, y las reformas de la década de 1980 desmantelaron el estado de bienestar. Aunque Lázaro Cárdenas intentó mejorar esta situación y promovió la organización de las clases trabajadoras para que hicieran presión contra algunos grupos de poder económico, obtuvo un gran respaldo popular de ese tiempo y el Partido Revolucionario Mexicano se convirtió en el PRI. El Partido Revolucionario Institucional fue un partido muy centralizado, ya que fue encabezado varias veces por los mismos líderes políticos. Ahora, como el Partido Revolucionario Institucional y hacía eso de que duraba tiempo en el poder y nada más cambiaba a su representante, obtuvo dos nombres. Uno fue el PRI, el dinosaurio que nunca murió, y el otro fue puesto por el escritor Vargas Llosa, quien dijo que el PRI era una dictadura perfecta, ya que contenía algunas cualidades de las dictaduras, como por ejemplo la durabilidad durante mucho tiempo, no de una persona, sino de un grupo político. Y gracias a eso, este partido duró más de 70 años, hasta que después de cierto tiempo, aproximadamente en el año 2000, me parece, fue cuando perdió las elecciones en contra del Partido Acción Nacional. Solo que después de que el PAN se quitó otra vez de la presidencia, el PRI volvió a instalarse como gobernador de todo el país. Y aunque durante los primeros 70 años que estuvo gobernando logró grandes cambios que ayudaron y beneficiaron a la mayor parte del país, otros lugares, como por ejemplo algunos pueblos, comunidades o estados, no alcanzaron ese crecimiento y desarrollo económico, por lo cual las personas, los obreros y los trabajadores, los estudiantes y muchas más personas no estuvieron de acuerdo con estos cambios. Entonces a esas personas se les llamó enemigos del progreso, ya que ellos querían que también sus estados tuvieran esos progresos, pero se veían más bien olvidados de este progreso. Entonces, a consecuencia de eso, comenzaron a crear protestas y marchas en contra del gobierno,
los cuales para callarlos o trataban de sobornarlos o trataban de negociar o simplemente los callaban con la violencia. Y pues estuvo esta situación hasta que volvió a perder el PRI ahora en contra del actual presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, el cual está siguiendo un patrón idéntico al del PRI, pero tratando de cambiar algunas cosas. Entonces, así está más o menos la situación con esto del PRI y el nacionalismo.